Ciudad de México, 1952. Una noche que nadie olvidó. Hay noches que parecen normales, hasta que dejan de serlo. Noches en las que el aire cambia, en las que algo invisible se tensa, y todos en la habitación lo sienten, pero nadie lo nombra. Esta fue una de esas noches. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. El salón del Hotel del Prado era el lugar más elegante de la capital. Candelabros de cristal, manteles blancos, el olor a perfume francés mezclado con el humo de cigarros cubanos. La crema del mundo artístico mexicano estaba ahí reunida. Directores, pintores, escritores, políticos con corbatas de seda y sonrisas calculadas. Todos vestidos para impresionar. Todos conscientes de que estar ahí esa noche significaba algo. Pero había dos personas en esa sala que opacaban a todos los demás sin siquiera intentarlo. Uno era Mario Moreno, Cantinflas, el cómico más famoso de habla hispana, el hombre que había conquistado Hollywood, que había hecho reír a Charles Chaplin, que llenaba estadios en toda América Latina. Un hombre que había nacido en la pobreza más absoluta, en un barrio sin nombre y que había convertido su miseria en oro puro. Su arma era la palabra. Su poder era el ridículo. Nadie en México era más peligroso con un micrófono en la mano, o sin él. La otra era María de los Ángeles Félix Güereña, María Félix, la doña, la mujer más hermosa y más temida del cine latinoamericano. Una mujer que había llegado desde Álamos, Sonora, sin contactos, sin dinero, sin apellido poderoso, y que había construido con sus propias manos una imagen tan imponente que los hombres más poderosos del continente temblaban antes de hablarle. No era solo actriz, era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza con rostro perfecto y voluntad de acero. Esa noche los dos estaban en la misma sala, y algo iba a pasar. Los que estuvieron ahí lo contaron durante décadas, con detalles que cambiaban según quién los contaba, con momentos que crecían con el tiempo como crecen todas las leyendas verdaderas. Pero el núcleo de la historia, lo que realmente ocurrió, lo que convirtió esa cena en un momento que definiría a los dos para siempre, eso nunca cambió. Cantinflas llegó primero. Entró al salón como entraba a todos lados, con esa energía particular que llenaba el espacio antes que su cuerpo. Saludos, abrazos, carcajadas. Era el centro de cualquier habitación de forma instintiva, casi sin esfuerzo. La gente gravitaba hacia él, porque estar cerca de Cantinflas significaba reírse, significaba sentirse vivo, significaba ser parte de algo. Tomó su lugar en la mesa principal. A su derecha, el director Emilio Fernández. A su izquierda, un productor de Hollywood, que había volado desde Los Ángeles específicamente para esta cena. Cantinflas bromeó con el mesero. Hizo reír a 3 personas que no se conocían entre sí, y en menos de 10 minutos ya era el P.E.T.O.T.E.N.O.T.S.E., dueño invisible del salón. Entonces las puertas se abrieron, y María Félix entró. El silencio fue inmediato. No el silencio incómodo de algo malo, sino el silencio involuntario de algo extraordinario. Vestido negro, escotado, pero nunca vulgar. Joyas que no pedían atención, sino que la tomaban. Caminar lento, deliberado, como alguien que sabe exactamente el efecto que produce y ha decidido no apresurarlo. Cantinflas la vio entrar. Y en ese momento, algo cambió en sus ojos. Nadie supo exactamente qué fue lo que pensó en ese segundo, pero los que lo conocían bien, los que habían visto esa expresión antes, supieron de inmediato lo que significaba. Cantinflas había encontrado un objetivo. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender quién era realmente Cantinflas antes de ser leyenda. Mario Moreno nació en 1911 en Santa María la Redonda, uno de los barrios más pobres de Ciudad de México. Sexto hijo de una familia que no tenía cómo alimentar a todos, creció en la calle más que en cualquier otro lugar, aprendiendo a sobrevivir con lo único que nadie le podía quitar: su lengua, su capacidad para hablar, para torcer el sentido de las palabras, para convertir cualquier situación en comedia
Era algo que no había aprendido en ninguna escuela, porque nunca había pisado una de verdad. Trabajó de todo: cargador, torero de barrio, bailarín de carpas, boxeador ocasional. Las carpas fueron su universidad. Esos teatros ambulantes de lona y madera donde el público era ruidoso, brutal, implacable. Si no hacías reír en los primeros 30 segundos, te lanzaban lo que tuvieran en la mano. Fue ahí donde Cantinflas nació, no como personaje inventado, sino como mecanismo de supervivencia. El cantinfleo, ese modo de hablar que decía todo y nada al mismo tiempo, que enredaba la lógica hasta hacerla irreconocible, no era un truco de actuación. Era la forma en que un hombre sin poder aprendió a desarmar a los que sí lo tenían. Era humor como escudo, era palabras como arma. Y había algo más en Cantinflas que no siempre se mencionaba, pero que todos los que lo conocían bien sabían. Le gustaba ganar, no de cualquier manera, no con trampa ni con violencia. Le gustaba ganar con ingenio, con timing perfecto, con esa precisión quirúrgica de encontrar el punto exacto donde una persona era vulnerable y tocarlo justo cuando nadie lo esperaba. Era generoso, era cariñoso, era genuinamente amado por millones. Pero en una sala, frente a una audiencia, Cantinflas necesitaba ser el más inteligente, necesitaba ser el que tenía la última palabra. Siempre. María Félix representaba un problema único para ese instinto, porque María no era alguien que se dejara ganar fácilmente. Nacida en 1914 en Álamos, Sonora, había crecido en una familia numerosa en una ciudad pequeña donde las opciones para una mujer joven eran limitadas y conocidas. Se casó a los 16 años con un hombre que no la merecía. Tuvo un hijo, Saint-Osythène. Divorció en una época en que divorciarse era casi un crimen social, y en lugar de desaparecer como se esperaba de ella, tomó a su hijo, tomó lo poco que tenía y se fue a Ciudad de México con una determinación que muchos confundían con arrogancia, porque nunca habían visto a una mujer moverse así. Su entrada al cine fue casi accidental. Un productor la vio en la calle, una prueba, una cámara que no sabía mentir. Y de repente, sin haber buscado ser actriz, María Félix era la actriz más importante del país. Pero lo que la hizo diferente no fue su belleza, aunque esa belleza era de otro mundo. Fue su negativa absoluta a comportarse como se suponía que debía comportarse. En una industria dominada por hombres que decidían todo, María Félix negociaba sus contratos, elegía sus papeles, despedía a directores que no la respetaban, y jamás, en ninguna circunstancia documentada, permitió que nadie la hiciera sentir pequeña. Esa reputación llegó antes que ella a cualquier sala, incluida la del Hotel del Prado esa noche de 1952. Cantinflas lo sabía, todos lo sabían, y sin embargo, algo en él decidió que esa noche sería diferente. Quizás era el ambiente, el vino, la audiencia perfecta. Quizás era algo más profundo, algo que tenía que ver con dos personas que habían construido imperios desde la nada y que nunca habían encontrado a alguien que los mirara de igual a igual. María tomó su lugar en la mesa. Sus ojos recorrieron el salón con esa calma particular que ella tenía, la calma de alguien que no necesita aprobación porque hace mucho dejó de pedirla. Y entonces sus ojos encontraron los de Cantinflas. Él sonrió. Ella también. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible, pero los que estaban cerca juraron que en ese intercambio había algo que iba más allá de la cortesía. Había reconocimiento, había advertencia, había dos personas diciéndose algo sin palabras en el idioma secreto de los que han sobrevivido, cosas que la mayoría nunca entendería. La cena apenas comenzaba. Las primeras 2 horas transcurrieron con la elegancia calculada que ese tipo de eventos exigía. Conversaciones sobre cine, sobre política, sobre el nuevo mural que Diego Rivera estaba pintando y que ya generaba polémica antes de estar terminado. El vino circulaba. Los meseros se movían en silencio como fantasmas entrenados para ser invisibles. La orquesta tocaba en un volumen que permitía hablar sin esfuerzo, pero llenaba los silencios para que nadie tuviera que enfrentarlos. Cantinflas era brillante esa noche, lo era siempre,
Pero había noches en que algo se encendía en él de una manera especial, noches en que el ingenio fluía con una velocidad y una precisión que dejaba a todos sin aliento. Contó 3 historias seguidas que hicieron que la mesa entera se doblara de risa. Imitó al presidente con una sutileza que era casi imposible de reprocharle, pero que todos entendieron perfectamente. Hizo un comentario sobre Hollywood que el productor estadounidense tardó 3 segundos en procesar y luego rió más fuerte que nadie. Era irresistible. Era imposible no mirarlo, no escucharlo, no ser arrastrado por esa corriente de energía y humor que emanaba de él como calor de una llama. María Félix lo observaba desde el otro extremo de la mesa, no con hostilidad, no con frialdad, con algo más interesante que ambas cosas. Lo observaba con la atención tranquila de alguien que está estudiando algo, tomando nota, archivando información para usarla cuando llegue el momento correcto. Fue el director Emilio Fernández quien, sin saberlo, encendió la mecha. En un momento de pausa entre historias, con el vino haciendo su trabajo silencioso en todos, Fernández levantó su copa hacia María y dijo algo sobre su última película, un elogio genuino y elaborado sobre su actuación en una escena particularmente difícil. La mesa asintió. Hubo aplausos suaves, el tipo de aplausos que se hacen con las yemas de los dedos en ambientes elegantes donde el entusiasmo debe ser controlado. Y entonces Cantinflas habló. Lo hizo con su tono más inocente. Esa voz particular que usaba cuando estaba a punto de decir algo que no era inocente en absoluto. La voz del personaje, del peladito sabio, del hombre simple que sin querer revela verdades incómodas. Dijo algo sobre las actrices hermosas, sobre cómo la cámara era generosa con ciertos rostros, sobre cómo había una diferencia muy interesante, entre las que eran bellas y las que sabían actuar, y que a veces, no siempre, pero a veces, cuando Dios había sido demasiado generoso con lo primero, se había distraído un poco con lo segundo. No mencionó el nombre de María. No necesitó hacerlo. El silencio que siguió fue de ese tipo particular que solo existe cuando todos en una habitación entienden exactamente lo que se acaba de decir y están esperando para ver qué pasa después. Un silencio que dura menos de 3 segundos, pero que se siente como 3 minutos. Algunas personas miraron su plato. Otras miraron a Cantinflas con esa sonrisa cómplice que la gente usa cuando algo los divierte, pero no quieren ser vistos divirtiendo. El productor estadounidense no entendió el español con suficiente velocidad para captar el momento y siguió comiendo tranquilamente. Todos los demás esperaban. Y entonces María Félix levantó la vista. No lentamente, no con drama, la levantó con la misma naturalidad con que uno levanta la vista cuando alguien pronuncia su nombre en voz baja desde el otro lado de la sala, sin urgencia, sin alarma, con esa calma que era quizás su rasgo más aterrador para quienes la conocían. Miró a Cantinflas directamente y sonrió. No fue la sonrisa de alguien herido que intenta disimular. No fue la sonrisa nerviosa de alguien que no sabe cómo responder. Fue una sonrisa completamente tranquila, casi afectuosa, la sonrisa de alguien que acaba de recibir exactamente lo que esperaba y está perfectamente preparado para lo que viene. Cantinflas sostuvo la mirada. Por un momento, solo un momento, algo cruzó por su expresión, algo que los que lo conocían bien nunca le habían visto antes: duda. Lo que María dijo en ese momento fue tan preciso, tan perfectamente calibrado, que durante años la gente que estuvo ahí lo repitió con pequeñas variaciones, cada versión ligeramente diferente, pero todas preservando el núcleo, la esencia de lo que ocurrió. No levantó la voz. Ese era el primer detalle que todos mencionaban cuando contaban la historia. No hubo drama en el tono, no hubo veneno visible en las palabras. Habló con la misma cadencia tranquila con que podría haber comentado el tiempo o pedido más agua. Dijo que Cantinflas tenía razón, que absolutamente tenía razón, que era una distinción muy importante la que acababa de hacer, la diferencia entre la belleza y el talento,
y que ella misma había pensado en eso muchas veces. Hizo una pausa brevísima y luego añadió que lo extraordinario de esa distinción era que venía precisamente de alguien a quien Dios había resuelto el problema de una manera completamente diferente. Silencio. Cantinflas parpadeó. María tomó un sorbo de vino con absoluta calma. 3 segundos. 4. Y entonces alguien en la mesa soltó una carcajada. Una sola, breve, como un disparo. Y después de esa primera, las demás llegaron solas, una tras otra, hasta que la mesa entera estaba riendo, incluido el director Fernández que golpeaba la mesa con la palma abierta, incluido el productor estadounidense que esta vez sí había entendido, aunque fuera tarde. Cantinflas sonrió, y esa sonrisa fue la cosa más reveladora de toda la noche, porque no fue la sonrisa del hombre derrotado que finge gracia. Fue algo genuino, algo casi sorprendido, la sonrisa de alguien que acaba de recibir un golpe limpio y perfecto y que en algún lugar profundo, por debajo del orgullo y del instinto de ganar, no puede evitar admirarlo. Levantó su copa hacia ella. Ella levantó la suya, y en ese brindis silencioso, en ese gesto de 2 segundos que nadie fotografió, pero que todos recordaron, algo se estableció entre los dos que no existía antes de esa noche. No exactamente amistad, no exactamente respeto, aunque había respeto. Era algo más específico. El reconocimiento de 2 personas que han vivido vidas paralelas en mundos distintos, que han construido armaduras similares con materiales diferentes, y que de repente, en un momento inesperado, se ven reflejadas. Pero la noche no había terminado, porque Cantinflas, que era muchas cosas, era también un hombre que nunca dejaba una historia a la mitad. La cena continuó. Las conversaciones derivaron hacia otros temas. El ambiente se alivió con esa facilidad particular que tienen las reuniones elegantes para disolver la tensión y seguir adelante como si nada. Pero los que observaban con atención notaron que algo había cambiado en la dinámica de la mesa. Cantinflas seguía siendo brillante, seguía siendo el centro, pero había un nuevo eje en el salón, y ese eje era la mujer del vestido negro que comía con perfecta tranquilidad en el otro extremo. Fue casi 1 hora después cuando Cantinflas intentó de nuevo. Esta vez fue más sutil. Un comentario aparentemente dirigido a la mesa en general, sobre las mujeres en el cine, sobre los papeles que interpretaban, sobre una cierta tendencia que él había observado, siempre con ese tono de observador inocente, de hombre simple que solo comparte lo que ve. Era un comentario que podría aplicarse a varias personas, pero su mirada, por apenas 1 segundo, se dirigió hacia María. Ella lo vio, y esta vez, en lugar de responder de inmediato, hizo algo que nadie esperaba. No dijo nada. Simplemente continuó su conversación con la persona a su lado, terminó su pensamiento, se rió de algo que su vecino de mesa dijo, y luego, con toda la naturalidad del mundo, como si el comentario de Cantinflas hubiera sido simplemente parte del ruido de fondo de la noche, tomó su copa y miró hacia otro lado. El silencio que siguió fue diferente al primero, más largo, más extraño, porque ignorar a Cantinflas en público era, en cierta forma, más devastador que responderle. Responderle implicaba que merecía una respuesta. No hacerlo implicaba algo completamente diferente. Cantinflas bajó la mirada hacia su plato y por primera vez en mucho tiempo no encontró nada que decir. Para entender completamente lo que ocurrió esa noche, hay que detenerse un momento en algo que la historia oficial tiende a ignorar. La rivalidad entre Cantinflas y María Félix no era solo una cuestión de egos o de poder dentro de la industria del cine. Era algo más antiguo y más complicado. Era la tensión específica entre 2 formas completamente opuestas de existir, 2 filosofías de vida que habían nacido del mismo lugar: la pobreza, la lucha, la necesidad de construirse desde cero, pero que habían llegado a conclusiones radicalmente distintas sobre cómo moverse por el mundo. Cantinflas había elegido la humildad como estrategia, no la humildad falsa del que se disminuye para manipular, sino algo más genuino y más complejo.
Su personaje, el peladito, el hombre del pueblo, era una celebración consciente del origen. Era decirle al mundo: vengo de abajo y no me avergüenza. Y más aún, vengo de abajo y eso me hace más sabio que todos ustedes con sus corbatas y sus apellidos. Su humor era una forma de revancha social que nunca se llamó a sí misma revancha. María había elegido otro camino. Ella no había convertido su origen en personaje ni en filosofía. Simplemente lo había dejado atrás. No con vergüenza, sino con la determinación quirúrgica de alguien que sabe exactamente dónde quiere llegar y no va a permitir que nada, ni siquiera el pasado, se interponga en el camino. Había construido una imagen de poder absoluto, de mujer inaccesible y soberana, y la había mantenido con una disciplina que era casi marcial. Para Cantinflas, eso representaba algo que le resultaba difícil de nombrar, pero fácil de sentir. No era envidia, era algo más cerca de la incomodidad que produce quien parece haber resuelto un problema que tú todavía llevas cargando. María caminaba por el mundo como si nunca hubiera tenido miedo, y Cantinflas, que había convertido el miedo y la vulnerabilidad en arte, que había hecho del hombre asustado e impotente el símbolo de toda una generación, encontraba en esa serenidad algo que no sabía muy bien cómo procesar. ¿Era real esa serenidad o era también una construcción, una armadura tan bien fabricada que ya ni ella misma recordaba la diferencia entre la máscara y el rostro? Esa pregunta, que nunca se formuló en voz alta esa noche, era quizás el motor invisible de todo lo que estaba ocurriendo, porque en el fondo, lo que Cantinflas buscaba con sus comentarios no era humillar a María Félix. Los que lo conocían bien lo sabían. Cantinflas no era cruel de esa manera. Lo que buscaba era encontrar la grieta, demostrar, aunque fuera solo para sí mismo, que detrás de esa imagen perfecta había algo humano, algo vulnerable, algo que se quebraba, o al menos se movía, cuando se presionaba en el lugar correcto. Y María no le estaba dando esa satisfacción, no porque no tuviera grietas, todos las tienen, sino porque había aprendido, mucho antes de esa noche, que mostrar una grieta no era un acto de humanidad, sino de debilidad, y que en los salones donde el poder se negocia en brindis y sonrisas, la debilidad se paga caro. La cena avanzó hacia el postre. La orquesta subió levemente el volumen. Algunas parejas se movieron hacia un espacio que habían liberado para bailar. El ambiente se volvió más informal, más ruidoso, más parecido a lo que las noches elegantes se convierten cuando el protocolo se relaja y el vino ha hecho su trabajo. Cantinflas bailó con la esposa de un senador. Fue gracioso, como siempre, convirtiendo cada paso en una pequeña comedia que hizo reír a todos los que miraban. Era imposible no sonreír viéndolo bailar. Era uno de esos hombres que hacen que la alegría parezca fácil, contagiosa, inevitable. María no bailó. Se quedó en su lugar conversando, completamente presente, pero sin moverse de su territorio, como si el salón fuera su sala y ella no necesitara demostrar nada desplazándose. Y entonces llegó el momento que nadie de los presentes olvidaría jamás. Fue cerca de la medianoche. La cena había terminado formalmente, pero nadie quería irse. Ese punto específico de las noches perfectas en que el tiempo se suspende y todos, aunque sea de forma inconsciente, saben que lo que está ocurriendo no ocurre todos los días y no quieren ser los primeros en romper el hechizo. Cantinflas estaba de pie cerca de la barra improvisada, con un vaso en la mano, rodeado de 4 o 5 personas que lo escuchaban con la atención hambrienta de siempre. Estaba contando algo sobre su primer viaje a España, una historia que mezclaba la verdad con la ficción de esa manera particular que él tenía, donde ya no importaba dónde terminaba una y empezaba la otra, porque el resultado era siempre mejor que cualquier versión estrictamente real. María se acercó, no hacia él directamente, se acercó al grupo de forma natural, saludó a alguien que conocía, aceptó una copa que le ofrecieron. Pero todos los que estaban ahí sintieron el momento exacto en que Cantinflas notó su presencia a menos de 2 metros. Algo cambió en su postura, casi imperceptible, casi nada, pero ahí estaba. Siguió hablando. Y entonces, en un momento que después todos describirían como el momento,
Cantinflas pausó su historia y giró hacia María con esa sonrisa particular, la sonrisa de alguien que tiene algo preparado, y le dijo algo que en apariencia era un cumplido, pero que tenía adentro, envuelto cuidadosamente en la cortesía, algo que no lo era. Le dijo que era un placer tenerla ahí esa noche, que su presencia, como siempre, embellecía cualquier lugar, y que debía ser maravilloso, verdaderamente maravilloso, poder caminar por el mundo con esa certeza, con esa seguridad que da saber que la gente siempre va a mirarte, siempre va a recibirte, siempre va a abrir puertas, simplemente porque sí, simplemente porque el destino fue generoso con ciertos accidentes del nacimiento. Accidentes del nacimiento. Esas 3 palabras flotaron en el aire. Todos las escucharon. Todos entendieron exactamente lo que significaban: la belleza como accidente, el éxito de María como regalo no merecido sino recibido. Era el ataque más articulado de la noche, envuelto en terciopelo pero con filo de acero adentro. El grupo enmudeció. María tomó un sorbo de su copa, lo miró y habló. Dijo que le agradecía el cumplido sinceramente, que era generoso de su parte. Y luego, con esa voz que nunca subía de volumen pero que llenaba cualquier espacio, dijo que tenía razón en algo muy importante, que el destino sí había sido generoso con ella, que le había dado una cara que abría puertas. Hizo una pausa de exactamente el tiempo necesario, y después dijo que lo que el destino no le había dado, que lo que había tenido que construir sola, ladrillo por ladrillo, año por año, rechazo por rechazo, era saber qué hacer una vez que la puerta estaba abierta. Y que eso, dijo, mirándolo a los ojos con absoluta tranquilidad, eso no venía en ningún accidente de nacimiento. Venía de adentro, o no venía. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No fue el silencio de la incomodidad ni el de la sorpresa. Fue el silencio de algo que se reconoce como verdad. Esa clase específica de quietud que cae sobre un grupo de personas cuando alguien dice algo que no puede ser refutado, porque no está hecho de opinión, sino de algo más sólido. Cantinflas la miró durante un segundo largo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se rió. Una risa real, profunda, sin defensas. La risa de alguien que acaba de perder una pelea de la mejor manera posible. Levantó su vaso hacia ella, y esta vez el gesto no tenía nada de protocolo. Era genuino. Era la rendición más elegante que cualquiera de los presentes había visto jamás. Pero la historia no termina ahí, porque lo que ocurrió en los siguientes 30 minutos fue, para los que lo presenciaron, incluso más extraordinario que el duelo verbal que lo había precedido. Después de ese momento, después de esa risa y ese brindis, algo se rompió entre los dos. No en el sentido de ruptura, sino en el sentido opuesto. Algo que estaba tenso y que de repente se distendió, como cuando una cuerda al límite de su tensión de repente encuentra el tono exacto para el que fue construida. Cantinflas le pidió a María que se sentara con él, no en el tono de quien invita para continuar la batalla, en el tono completamente diferente, de quien quiere tener una conversación real. Y ella aceptó, sin ceremonia, sin drama. Se sentaron en 2 sillas cerca de la ventana, un poco apartados del grupo principal, pero no tanto como para crear un misterio deliberado. Nadie escuchó exactamente lo que hablaron. Los que estaban más cerca captaron fragmentos, palabras sueltas que después intentaron ensamblar en una narrativa coherente, con los resultados imperfectos que siempre produce ese tipo de reconstrucción. Pero lo que sí pudieron ver todos, lo que no requería escuchar, sino solo mirar, fue la calidad de esa conversación. Cantinflas no estaba siendo gracioso. Ese fue el primer detalle que llamó la atención a quienes lo observaban. Mario Moreno sin el humor era un hombre que poca gente había visto, porque el humor era tan parte de él que distinguir dónde terminaba la persona y empezaba el personaje era un ejercicio que ni sus amigos más cercanos podían hacer con certeza. Pero ahí, en esa silla, hablando con María en voz baja, era simplemente un hombre
Un hombre hablando con una mujer con esa concentración particular de quien está diciendo algo que importa. Y María lo escuchaba. Eso también era extraordinario para quienes la conocían. María Félix era famosa por muchas cosas, pero no precisamente por escuchar. Era el centro de las conversaciones, la que hablaba y a quien los demás escuchaban. Pero ahí estaba, inclinada levemente hacia adelante, con los ojos fijos en Cantinflas, presente de una manera que los que la rodeaban en esa noche raramente habían visto. ¿Qué se dijeron? Las versiones abundan. Algunos afirman que Cantinflas le habló de su infancia en Santa María la Redonda, de las carpas, de las noches en que no sabía si iba a poder comer al día siguiente, que se quitó por un momento la armadura del personaje y mostró algo que rara vez mostraba en público. Otros dicen que fue María la que habló más, que le contó algo sobre Álamos, sobre su primer matrimonio, sobre los años en que nadie en la industria la tomaba en serio, y tenía que entrar a cada sala sabiendo que el primer pensamiento de todos era sobre su cara y no sobre su trabajo, y cómo había aprendido a convertir eso en poder en lugar de dejarlo ser una herida. Lo más probable es que ambas versiones contengan algo de verdad, porque lo que ocurrió en esa conversación, lo que todos pudieron ver sin necesidad de escuchar, era el encuentro de dos personas que habían pasado toda su vida adulta siendo un personaje para el mundo y que de repente, en el espacio inesperado de una noche, que no había planeado ser así, se encontraban hablando como lo que eran debajo de todo. Dos personas de origen humilde que habían construido imperios desde la nada. Dos personas que cargaban sus orígenes de maneras completamente opuestas, pero igualmente pesadas. Dos personas que se habían pasado décadas siendo observadas, analizadas, juzgadas, adoradas y criticadas por millones de ojos, y que sabían mejor que nadie lo que costaba mantener la imagen intacta cada día de cada año sin que nadie viera las grietas. Se quedaron en esas sillas casi 40 minutos. Cuando se levantaron, algo había cambiado entre los dos. Los años siguientes confirmaron lo que esa noche había insinuado. Cantinflas y María Félix no se convirtieron en amigos íntimos. Sus mundos eran demasiado diferentes para eso, sus personalidades demasiado fuertes para una amistad fácil. Pero algo que no existía antes de esa noche de 1952 existió después. Un respeto mutuo que ambos mencionarían en diferentes entrevistas a lo largo de los años, siempre de forma oblicua, siempre sin referirse directamente a esa noche, pero siempre de una manera que los que conocían la historia podían reconocer. Cantinflas, en una entrevista de 1958, fue preguntado por un periodista sobre las mujeres en el cine mexicano. Era una pregunta amplia, casi sin dirección, el tipo de pregunta que se hace para llenar espacio, y él, que podría haber respondido con cualquier cosa, con una anécdota graciosa o una observación general, hizo algo distinto. Se detuvo un momento, consideró la pregunta con una seriedad que el entrevistador no esperaba, y luego dijo que había una diferencia fundamental entre las que usaban su imagen para llegar y las que usaban su imagen para quedarse, y que las segundas eran infinitamente más interesantes, porque lo que las sostenía no era algo que el tiempo podía quitarles. No mencionó ningún nombre, no necesitó hacerlo. María, por su parte, fue preguntada en múltiples ocasiones sobre Cantinflas. Era inevitable. Eran los dos mexicanos más famosos del mundo en ese periodo, y la prensa siempre buscaba la fricción, la rivalidad, el conflicto que vende más que cualquier otra cosa. Y ella siempre respondía con esa economía de palabras que la caracterizaba, diciendo poco, pero eligiendo cada palabra con la precisión de alguien que sabe que lo que no se dice importa tanto como lo que sí. En una ocasión, una periodista particularmente insistente le preguntó directamente si era cierto que Cantinflas la había ofendido en una cena, y ella lo había destruido con una sola frase. María la miró un momento, luego sonrió y dijo que Cantinflas era el hombre más inteligente que había conocido en su vida, y que los hombres verdaderamente inteligentes no ofenden, prueban,
y que las personas verdaderamente seguras de sí mismas no destruyen, responden. La periodista esperó más. Pero María ya había dicho todo lo que pensaba decir. Lo que esa noche reveló sobre los dos iba más allá del duelo verbal que la historia popular recordó como su núcleo. Lo que reveló era algo sobre la naturaleza específica de las personas que construyen su propio mundo desde cero, que no heredan ni el nombre, ni el dinero, ni el camino, sino que lo inventan paso a paso con lo que tienen, que a veces es muy poco. Esas personas desarrollan una inteligencia particular, una capacidad de lectura del ambiente, de las personas, de los poderes invisibles que gobiernan una sala, que no se aprende en ningún libro, sino en años de atención obligatoria, años en que no podían darse el lujo de no leer correctamente la situación, porque el costo del error era demasiado alto. Cantinflas lo había aprendido en las carpas. María lo había aprendido en los sets de filmación y en los contratos que nadie quería dejarle leer. Y esa noche, en el Hotel del Prado, esas dos inteligencias se habían encontrado frente a frente. El resultado no fue la destrucción de ninguno. Fue algo más extraño y más valioso. Fue el reconocimiento. Dos personas que habían pasado décadas siendo incomprendidas de maneras opuestas. Uno por ser demasiado popular para ser tomado en serio. La otra por ser demasiado hermosa para que le creyeran el resto, encontrándose en el espacio exacto donde las armaduras no sirven y solo queda lo que hay debajo. Hay una última parte de esta historia que casi nunca se cuenta, y es quizás la más importante. 10 años después de esa noche, en 1962, Cantinflas estaba en uno de los periodos más difíciles de su carrera. La fama seguía siendo enorme, pero algo había cambiado en el ambiente, en la manera en que la crítica lo recibía, en la sensación creciente de que el personaje que lo había hecho grande estaba empezando a perder la conexión con el mundo que lo había inspirado. México estaba cambiando. La generación que creció con él estaba envejeciendo, y los jóvenes que llegaban tenían otros referentes, otras risas, otras hambres. No era una crisis visible. Hacia afuera todo seguía funcionando. Los cines se llenaban, las entrevistas fluían, la imagen permanecía intacta. Pero Mario Moreno, el hombre debajo de Cantinflas, estaba atravesando algo que no sabía muy bien cómo nombrar. Una especie de cansancio del alma que no tenía que ver con el trabajo, sino con algo más profundo. La pregunta silenciosa de si lo que había construido era lo que había querido construir, o si en algún punto del camino había dejado de elegir y empezado simplemente a continuar. Se encontró con María en una recepción en la embajada francesa. No habían estado en la misma sala desde aquella noche de 1952. El encuentro fue casual en apariencia. Dos personas que se saludan en un evento, que intercambian las frases de cortesía que esos ambientes exigen, que sonríen para las cámaras que siempre estaban presentes, donde cualquiera de los dos aparecía. Pero después de las fotos, en un momento breve en que el flujo de la recepción los dejó en un espacio de relativa calma, María le dijo algo. Lo que le dijo no era un cumplido ni un golpe, era algo completamente diferente. Le dijo que lo había visto en su última película. Hizo una pausa y luego dijo que había algo en su forma de moverse en esa película, algo en sus ojos en ciertas escenas, que le recordaba a algo que era muy difícil de encontrar en este oficio y muy fácil de perder. Le dijo que era la verdad, no la verdad del personaje, la verdad del hombre, y que cuando eso se sentía a través de la pantalla, ninguna crítica y ninguna moda y ningún cambio de generación podía contra ello. Cantinflas la miró, y años después, en una de las últimas entrevistas largas que dio antes de su muerte, cuando un periodista le preguntó sobre el momento más inesperado de su carrera, no habló de Hollywood, ni de los premios, ni de los millones de personas que habían reído con él. Habló de una noche en 1952 y de otra en 1962. No dio detalles. No mencionó nombres. Solo dijo que había dos momentos en que alguien le dijo la verdad cuando él no la estaba buscando y que esos dos momentos
Habían valido más que todo el aplauso del mundo junto. El periodista preguntó quién le había dicho esa verdad. Cantinflas sonrió, la sonrisa que era imposible de descifrar, y cambió el tema. Pero los que conocían la historia sabían, porque hay verdades que no necesitan ser pronunciadas para ser completamente reales, verdades que viven en los espacios entre las palabras, en los brindis que se hacen sin hablar, en las conversaciones de 40 minutos que nadie escuchó, pero que todos pudieron ver. María Félix murió en el año 2002. Cantinflas había muerto en 1993. Nunca hablaron públicamente de esa noche del Hotel del Prado. Nunca confirmaron la historia ni la desmintieron, pero la historia sobrevivió a los dos, porque las historias verdaderas siempre sobreviven a las personas que las protagonizan. Se transmiten de boca en boca, cambian en los detalles, crecen en la leyenda, pero mantienen en su centro algo que no se inventa porque no puede inventarse. La marca específica de lo que ocurre cuando dos personas extraordinarias se encuentran en el momento exacto. ¿Por qué esta historia importa? No porque sea la historia de dos famosos que tuvieron un intercambio ingenioso en una cena elegante. Eso sería solo anécdota, entretenimiento liviano, el tipo de historia que se cuenta y se olvida en la misma conversación. Importa porque debajo de la superficie brillante de esa noche, debajo del duelo de palabras y las sonrisas calculadas, y el vino y los candelabros, había algo que reconocemos, aunque no hayamos estado ahí. Algo que pertenece a una experiencia humana mucho más universal que cualquier cena de gala en el México de los años 50. La historia de dos personas que construyeron sus vidas desde cero tiene una textura específica, una textura que los que la han vivido reconocen de inmediato y los que no la han vivido sienten de todas formas porque algo en ella resuena con una verdad más profunda. Cuando no tienes nada, cuando empiezas sin red y sin mapa y sin nadie que te haya dejado el camino marcado, desarrollas una relación con el mundo que no puede desarrollarse de otra manera. Aprendes a leer las habitaciones antes de entrar. Aprendes a calcular los poderes invisibles. Aprendes a construir una imagen de ti mismo que funcione como escudo y como puerta al mismo tiempo, que te proteja de lo que podría destruirte y te abra lo que necesitas alcanzar. Cantinflas construyó esa imagen con humor, con el peladito que sabe más de lo que aparenta, que sobrevive con ingenio donde otros no sobrevivirían con fuerza. Una imagen que era al mismo tiempo autobiográfica y universal, que les hablaba directamente a millones de personas que se veían reflejadas en ella, porque también ellas sabían lo que era llegar a una sala donde no pertenecías y tener que hacerte un lugar con lo que tenías. María construyó esa imagen con soberanía, con la mujer que no pide permiso, que no explica sus decisiones, que camina como si el suelo le perteneciera no porque lo haya heredado, sino porque lo ha ganado centímetro a centímetro en batallas que nadie vio. Una imagen que era también autobiográfica y también universal, que les hablaba a todas las personas que alguna vez habían tenido que demostrar que merecían estar donde estaban, que habían tenido que trabajar el doble para que les creyeran la mitad. Esa noche de 1952, esas dos imágenes se encontraron. Y lo que el duelo reveló no fue quién era más inteligente o quién tenía más poder. Reveló algo más interesante, que detrás de las imágenes, detrás de las armaduras perfectamente construidas, había dos seres humanos que cargaban sus orígenes como todos cargamos los nuestros, con mezcla de orgullo y peso, con esa ambivalencia específica de saber que de dónde vienes te hizo lo que eres, pero que el mundo no siempre te deja hacer eso, sin costo. La última cosa que se sabe con certeza sobre esa noche es algo que contó uno de los meseros del Hotel del Prado años después, cuando ya era un hombre viejo y la historia había adquirido el estatus de leyenda urbana de la Ciudad de México. Dijo que cuando los últimos invitados se fueron, cuando él estaba recogiendo las últimas copas y apagando las últimas luces, vio algo. María Félix, ya con el abrigo puesto, lista para irse, se detuvo en la puerta. Giró y miró el salón vacío por un momento, como si buscara algo o quisiera guardar algo en la memoria. Luego sonrió.
Una sonrisa que no era para nadie porque no había nadie mirando. La sonrisa real, la que no se construye para una audiencia. Y salió. El mesero nunca supo si esa sonrisa era por la noche en general o por algo específico. Nunca lo sabrá. Pero la guardó durante décadas porque había algo en ella que no se parecía a ninguna de las expresiones públicas que había visto en esa mujer famosa. Se parecía a la satisfacción tranquila de alguien que sabe que ha sido, por unas horas, completamente ella misma. Y quizás eso, al final de todo, es lo más difícil y lo más valioso que puede hacer cualquier persona, en cualquier sala del mundo, con fama o sin ella, con dinero o sin él, con nombre, conocido o completamente anónima. Ser completamente una misma, sin el personaje, sin la armadura, sin la imagen, solo la persona. ¿Hay alguien en tu vida que alguna vez te dijo la verdad cuando no la estabas buscando? ¿Alguien que te vio de verdad en un momento en que no te esperabas que nadie mirara? Esos momentos son los que cambian las cosas. Siempre lo son. Y si esta historia te movió algo, ya sabes lo que sigue.